Especies o tipos de donación. Según lo establece el Código Civil, la donación puede ser pura, condicional, con cargas y remuneratoria. Y todavía nos faltarían otras como la antenupcial y entre cónyuges, pero primero vamos a ver esta clasificación de 4. ¿Cuál es la donación pura? Es la que se otorga en términos absolutos, que se realiza sin imponer alguna carga o gravamen y sin sujetarse a alguna condición. Ustedes deciden premiar a su hijo porque salió muy bien en sus calificaciones, en su materia, a lo mejor de la preparatoria, y camino del trabajo a la casa, deciden comprar una computadora y cuando llegan, regalársela a su hijo. Estás regalando la computadora como un reconocimiento, como un premio a las buenas calificaciones de tu hijo, pero no te comprometiste con él previamente, no le pusiste esa condición, como lo vamos a ver a continuación. La donación condicional es la que está sujeta a un acontecimiento futuro de realización incierta, que ya lo hemos dicho en otros videos. Aquí este es el concepto de condición que establece el Código Civil, que el maestro Gutiérrez y González en su momento criticó ese concepto, alegando que lo correcto sería que la condición es un acontecimiento futuro de realización contingente, porque se puede dar o no. Y lo incierto, pues es, valga la redundancia, lo no cierto, se supone lo que no se va a dar, pero bueno. Pero entonces la donación condicional es la que está sujeta a un acontecimiento futuro de realización incierta. Y puede ser dos tipos de condiciones: la condición suspensiva o la condición resolutoria. La condición es suspensiva cuando de su cumplimiento depende la existencia de la obligación. Recuerden el anterior ejemplo donde el padre, ya una vez que ve las buenas calificaciones que tuvo su hijo, pues le regala su computadora. Es una donación pura. Pero también puede comprometerse el padre a que si el hijo saca buenas calificaciones, le va a comprar la computadora que quiere o el videojuego que quiere, etc. Esa sería una condición suspensiva, porque el que se haga exigible la obligación dependerá de que se dé ese acontecimiento futuro de realización contingente o incierto. Puede que no le vaya bien al hijo, entonces pues no, nos esperamos hasta el próximo año a ver si mejora las calificaciones. Por eso es suspensiva. Tenemos en suspenso la exigibilidad de la obligación hasta que se dé este acontecimiento, que es las buenas notas. Pero también se puede tener una condición resolutoria. ¿Cuál es esta? Cuando se cumpla la condición, ese acontecimiento futuro de realización incierta o contingente, como quieran llamarla, resuelve la obligación, se termina, volviendo las cosas al estado que tenían como si esa obligación no hubiera existido. Su tío, por ejemplo, me imagino algún adolescente, le dice: te voy a estar dando mensualmente 1,000 pesos o 700 pesos hasta que termines tus estudios o hasta que termines tu preparatoria. O si ustedes están en la universidad, pónganse en el ejemplo. Su tío les dice: te voy a dar 700 pesos mensuales hasta que termines tu carrera. Eso sería una condición resolutoria de tracto sucesivo, como lo acabamos de ver en la clasificación. A través de prestaciones periódicas se te van a estar entregando esos 700, 1,000 pesos, pero cuando tú termines ya tu carrera, hasta ahí se acabó esa donación. Otro ejemplo sería el caso, y ustedes me podrán decir ahí en los comentarios qué tipo de condición es, si suspensiva o resolutoria. Si ustedes tienen un hijo que está estudiando odontología y ustedes se comprometen con él de que cuando termine su carrera le van a poner su consultorio, ¿qué tipo de condición sería? ¿Suspensiva o resolutoria? ¿Y por qué? Si pueden colocar ahí en los comentarios. Otro tipo de condición es la condición con cargas u onerosa, que es la que se hace imponiendo algunos gravámenes o cargas al donatario. Si bien el contrato es unilateral porque la obligación solamente es del donante, la ley permite, sin embargo, en la otra clasificación de los contratos, que es gratuito u oneroso, permite la posibilidad de que
el donante imponga ciertas cargas o gravámenes al donatario, que pueden ser las que se le ocurra al propio donante, como por ejemplo otorgar una determinada cantidad de mascarillas ahora con la pandemia a un hospital. Bueno, ya te está imponiendo una carga. Respecto de este tipo de donación, establece la ley ciertas reglitas. Por ejemplo, si la donación se hace con la carga de pagar las deudas del donante, solo se entenderán, como ya lo veíamos, comprendidas las que existan con fecha auténtica al tiempo de la donación. Tienen que ser anteriores. También, si la donación fuere de ciertos y determinados bienes, por ejemplo, una casa, un auto, etc., el donatario no responderá de las deudas del donante, sino cuando sobre los bienes donados estuviera constituida alguna hipoteca o prenda. Porque acuérdense que, además de ser la hipoteca y prenda, contratos constituyen también derechos reales que siguen a la cosa. Si me estás donando un bien que tiene una hipoteca, entonces ahí es lógico que el donatario tenga que pagar esa hipoteca, porque se trata de un derecho real constituido en el inmueble y que aunque cambie de dueño, eso no significa que la hipoteca o la prenda, en el caso de los bienes muebles, desaparezca. Pero también si te donan un bien cierto y determinado, el donatario estará obligado a responder de las deudas del donante cuando se haga en los casos de fraude en perjuicio de los acreedores. Que a veces es común, ¿verdad? Cuando las personas tienen muchas deudas, entonces trata de defraudar a sus acreedores y empieza a desprenderse de sus bienes a través de actos jurídicos válidos o ficticios, pero ya lo veremos más adelante porque esto está ligado con la materia de obligaciones. Se empieza a través de esos actos jurídicos a desprender de los bienes para que el acreedor no tenga bienes sobre los cuales irse. Pero aquí la cuestión es que el donante no transmite los bienes a través de actos jurídicos onerosos, es decir, bueno, la compraventa. Yo vendo los inmuebles que me corresponden para que los acreedores no se vengan contra mí, pero a cambio ingresa dinero, que es el precio que me pagan los compradores. No, lo hacen a través de actos gratuitos como en el caso de la donación. No ingresa nada a mi patrimonio, entonces no tengo, y quieren aplicar el debo no niego, pago no tengo. Afortunadamente la ley, previendo todos estos casos, establece una serie de derechos y acciones para los acreedores. Y finalmente, si la donación fuere de todos los bienes, entonces el donatario va a ser responsable de todas las deudas del donante anteriormente contraídas, pero solo hasta la cantidad concurrente con los bienes donados y siempre que las deudas tengan fecha auténtica. Esto de la autenticidad de la fecha es lógicamente pues para saber si son deudas anteriormente contraídas a la donación y poder responder. Puede ser entonces lo que se les ocurra a ustedes imponerles como donantes de cargas o gravámenes al donatario, como el que les mencionaba, entregar una cantidad determinada de insumos a un hospital para enfrentar la pandemia, caretas, mascarillas, etc. Bueno, pero aquí en este tipo de gravámenes o cargas, si el donante impone determinadas cargas o gravámenes al donatario, solamente se reputa donado la diferencia existente entre el valor del bien donado y el monto de las cargas. ¿Cuánto me voy a gastar? Porque lo que sea la diferencia, lo que reste, es realmente lo que se donó. Y finalmente tenemos la donación remuneratoria, que es la que se hace en atención a servicios recibidos por el donante y que éste no tenga obligación de pagar. El caso que mencionábamos, una persona que cuando estaba joven no tenía capacidad económica para estudiar una carrera. Sin embargo, otra persona, percatándose de que se trataba de una persona inteligente y con un gran deseo por estudiar y superarse, pues decidió ayudarlo y pagarle todos sus estudios hasta la conclusión de su carrera. Posteriormente a esta persona le va bien, empieza a incrementar su patrimonio y al paso de los años decide hacer
una donación de este tipo, remuneratoria, que se hace no porque se tenga obligación de hacerlo, sino como una demostración de gratitud por la ayuda o socorro o servicios que en su momento recibió del donatario. Ahí tenemos pues estos 4 tipos de donación. Veremos además también los otros 2 tipos, antenupciales y entre cónyuges.